Muy buenos días a todos los presentes. Bueno, el día de hoy en el taller introductorio a Python como lenguaje para el estudio económico tendremos una agenda bastante atareada porque precisamente vamos a finalizar con todos los conceptos básicos que ustedes necesitan para hacer el análisis económico que ustedes deseen, o si en algún momento tienen interés por especializarse en alguna de las otras cosas que les mencioné en la primera sesión, en esas especialidades, pues directamente lo pueden hacer. Cada una de estas comprende lo que sería un mercado laboral específico, un micromercado. Entonces, bueno, es muy útil que ustedes hayan aprendido todas estas herramientas, pero hoy vamos a aprender cómo utilizarlas realmente para el estudio económico y vamos a estar trabajando pues directamente con estas herramientas tan importantes, con las que si nos dedicamos a esta parte del mercado, pues directamente tendremos como una ventaja por estas herramientas que sabemos utilizar. Entonces, iniciaremos haciendo un breve recuento de lo que hemos visto a lo largo de cada una de las sesiones. Si tienen algún concepto que ustedes consideren que no han podido profundizar, sería muy bueno que hagan la repasadita en estas distintas sesiones y por eso traté de aglomerarlo en los conceptos que se vieron en cada uno. Por si ustedes tienen algún vacío, vayan a esa sesión, repítanla, tómense un momento y refuercen esos conceptos que ustedes consideran que pueden llegar a tener, digamos, una falencia. En primer lugar, la sesión número 1 fue bastante sencilla. Vimos lo que eran los operadores numéricos, vimos algunos objetos primitivos, que son como los tipos de objetos que se tienen dentro de Python de forma nativa, que son los números enteros, los números flotantes, las cadenas de texto o strings, que se caracterizan por estar dentro de las comillas, sean simples o sean dobles, y los tipos de objeto de tipo booleano, que básicamente son dos, los que son verdadero y los que son falso. Vimos las variables que están compuestas por identificadores y su contenido, vimos algo de los operadores de comparación, también vimos lo que serían los operadores lógicos y operadores booleanos, que nos permiten pues ayudarnos a construir los pasos de un algoritmo básicamente. En la segunda sesión retomamos con más fuerza el concepto del algoritmo, que es estos pasos que vamos estructurando para solventar algún problema. También vimos lo que sería la transformación de objetos primitivos, de enteros a números flotantes y también convertirlos en cadenas de texto cuando se necesite. Vimos el grueso de la sesión número 2, especialmente en el tema de las condicionales, que es básicamente cómo podemos estructurar esos pasos de una forma ordenada, diciéndole qué es lo que tiene que hacer la computadora o qué procesos debe ser consecuentes cuando una condición se cumple. Vimos el concepto de funciones, que es un concepto muy importante porque nos permite hacer mucho más legible nuestro código. Y bueno, básicamente cuando estemos trabajando con muchas personas y estemos repitiendo como esos pasos de algún procedimiento, estas funciones pueden ser unas herramientas que nos van a hacer el trabajo mucho más sencillo y al final pues va a ser de mucha más calidad. Vimos algo de los métodos y los atributos, que sencillamente son funciones que se aplican a determinados tipos de objeto. Y por último, vimos el concepto de rebanadas, o como se les dice también, slashes, que es básicamente cómo podemos agarrar un objeto y dividirlo entre cada una de esas partes. Lo vimos específicamente en la segunda sesión como agarrar una cadena de caracteres y dividirlo, acceder a cada uno de los elementos. Eso lo hicimos con la palabra de Python y cómo podíamos acceder específicamente a cada una de las partes. Vimos también, pues con eso ya finalizamos la segunda sesión y en la tercera básicamente lo que vimos fue el concepto de encapsulamiento, que lo hicimos a través de nuestro proyecto de casa de cambio digital, en el cual pues le preguntábamos al usuario una serie de datos y le entregábamos cuántos dólares le correspondería de acuerdo a cada moneda que éste nos haya ingresado. Aprendimos cómo Python lee el lenguaje, sabemos de que Python lee en un orden y cada vez que nosotros creamos e invocamos funciones, Python lo que se hace es remitirse hasta esas funciones. Y bueno, esto va a ser muy importante porque hoy con la herramienta que vamos a estar trabajando de la mitad de la sesión en adelante, necesitaremos tener claro ese concepto de encapsulamiento, que es básicamente contener código en un espacio determinado. Por último, también vimos el grueso de la sesión número 3, se enfocó en estructuras de datos, que es básicamente todas estas formas, estos objetos avanzados que tiene Python, por ejemplo, las listas, las tuplas y algo de los diccionarios. Vimos cómo acceder a cada uno de estos, es decir, cómo podemos trabajar con ellos y vimos cómo podemos
podríamos acceder a cada uno de los elementos de nuestra lista, igual como lo hacíamos con las cadenas de texto. Esto es muy importante y las estructuras de datos son muy importantes por el tema que vamos a ver inmediatamente después de esta diapositiva, y es precisamente el tema de los bucles o ciclos. El tema de los bucles o ciclos es la última herramienta fundamental que cualquier persona que aprende a programar en Python y desea realizar cualquier tarea con Python debería conocer. ¿Por qué los bucles y ciclos son realmente importantes? Bueno, sencillamente porque nos ayudan a no repetir código cuando este se necesita hacer determinadas veces. Generalmente cuando ya sobrepasa cierto límite, se vuelve muy ineficiente el hecho de estar escribiendo esa serie de pasos determinados. Por el momento puede que suene enredado, pero sencillamente lo puedo resumir en la siguiente diapositiva, en la cual podemos ver un algoritmo bastante sencillo. El algoritmo se compone por un paso número 1 y un paso número 2. Pero antes de hacer el paso número 2, vemos que hay pasos intermedios, un paso A, un paso B, un paso A, un paso B, que prácticamente lo que hace es repetirse 3 veces. Con el concepto que ustedes tuvieron, que vimos por lo menos en la sesión número 2, nosotros podríamos intuir que este algoritmo se puede optimizar de una forma bastante sencilla, y es con la creación de una función llamada paso A, paso B, pero hoy les quiero ofrecer una segunda posibilidad. El tema es que cuando nosotros requiramos, digamos, repetir código 2 o 3 veces, probablemente la función sea la opción más acertada. Pero ¿qué pasa si tuviéramos que repetir ese paso A y ese paso B 100 veces? O si tuviéramos que repetirlo 1000 veces. O si tuviéramos que repetirlo n cantidad de veces hasta obtener un resultado que fuera favorable para nuestro análisis estadístico. En este caso, nosotros tendríamos un inconveniente, y es que tendríamos que copiar esa función, invocarla, como nosotros sabemos, colocar el nombre, abrir los paréntesis y pasarle los parámetros indicados, y hacerlo n cantidad de veces. Y esto, desde luego, no va a ser eficiente y precisamente nos va a quitar demasiado tiempo. Para esto, Python y bueno, la comunidad de desarrollo de Python y pues prácticamente aprovechó una de las herramientas de la lógica de la programación de muchos lenguajes, que es en este caso el tema de los ciclos. El ciclo número 1, como ya vimos, regreso un poquito. Bueno, básicamente los ciclos tienen este funcionamiento, antes de exponerles cuál va a ser el primer ciclo. Los ciclos básicamente son una herramienta, básicamente es como una caja, es como una función a la cual nosotros le podemos decir, mira, necesito que hagas esta serie de pasos y que lo hagas n cantidad de veces, o también se les dice y cantidad de veces. Básicamente nosotros en el ejemplo anterior que estábamos viendo, en este, nosotros tenemos un paso 1 y repetimos el paso A y el paso B 3 veces. Lo hacemos en un orden específico. Y una vez terminamos esa serie de ciclos, nosotros prácticamente lo que hacemos es un paso número 2. En este caso, con los ciclos con los que vamos a ver, sencillamente lo que tendremos que decirle a Python es el paso número 1, decirle que el paso A y el paso B lo itere o lo ejecute y cantidad de veces. Y una vez que finalice esa cantidad de ciclos, esa cantidad de vueltas de cada una de estas iteraciones, sencillamente que pase al pase número 2. Una vez entendimos la lógica, y me gustaría saber si hay alguna duda hasta el momento en torno a esa teoría, o si directamente podemos pasar ya a ver cuál va a ser el primero de nuestros ciclos. Voy a esperar 2 segundos. Bueno, por el momento vamos a ver cuál es el primer ciclo que vamos a estar abordando. El primer ciclo que vamos a estar abordando es el ciclo while, también llamado el ciclo fundamental. Se le llama el ciclo fundamental porque es el ciclo que viene casi por defecto en la mayoría de lenguajes de programación. Realmente es un ciclo bastante importante porque nos permite, bueno, estructurar de una forma, podríamos decirlo, abierta, una serie de ciclos. Y bueno, sencillamente quiero que se queden con que es un ciclo fundamental que se ve en muchos lenguajes y bueno, es normalmente aplicado en pues, la gran mayoría de lenguajes. La sentencia que vamos a aprender, aparte de la del while, es la sentencia break, que es cómo nosotros vamos a poder decirle en un determinado caso que queremos que se rompa el ciclo. Entonces, sin más, vamos a ver cómo está compuesto nuestro ciclo while. Y primero quiero que veamos la estructura antes de pasar al código y pues realmente saber cómo está estructurado.
En primer lugar, la lógica del ciclo while es bastante sencilla. Básicamente nosotros tenemos un paso inicial y consecuente a este paso inicial lo que vamos a hacer es establecer una condición. Si ustedes recuerdan, las condiciones lo único que hacen es arrojarnos verdadero o falso. Si establecemos que 2 es mayor a 10, por ejemplo, nosotros sabemos que esto es falso. Eso básicamente, esa sentencia, si nosotros se la preguntamos a Python a través de una línea de código, este nos va a regresar que es falso. Entonces, básicamente, el ciclo while lo que hace es preguntarle, básicamente mientras va leyendo nuestro código, lee una condición y si la condición se cumple, básicamente ejecuta un bloque de código. Bueno, como les venía diciendo, sencillamente lo que vamos a tener es, en primer lugar, la asignación del número 0 a la variable num. Es decir, si nosotros escribimos num, vamos a ver que esta contiene el número 0. Y consecuentemente, nosotros tenemos ya como tal lo que sería nuestro ciclo. En este caso, el usuario está estableciendo un ciclo while que sencillamente se hace escribiendo la sentencia while y escribiendo una condición. En este caso, si número, es muy válido cómo se debería leer, si el número es menor a 10, en este caso, ejecuta lo siguiente. Y es lo que yo les venía diciendo. Si la condición se cumple, ejecuta el bloque de código. Recordemos que con Python los dos puntos inician lo que sería un bloque de código. El bloque de código lo podemos ver acá, que inicia con el print y finaliza con la segunda línea. Básicamente lo que está haciendo el usuario es pidiéndole que mientras el número sea menor a 10, ejecute lo siguiente. Como podemos ver, él establece que imprima ese número, básicamente, que en este caso contiene el número 0. Quiero que observen cómo va a ser todas las iteraciones de nuestro ciclo. En primer lugar, la condición se cumple. ¿Por qué? Porque num contiene el número 0. 0 es menor que 10, efectivamente es menor que 10, entonces es true, es verdadero esa condicional. Entonces se ejecuta el bloque de código que está debajo. ¿Qué es lo que tiene debajo? Un print, es decir, que imprima algo. ¿Y qué es lo que contiene el print? Bueno, básicamente contiene la variable num, que hay dentro de num un 0. ¿Por qué el usuario? Ahora hay una pregunta bastante clara y es ¿por qué el usuario tiene la necesidad de hacer una modificación en esta línea de código? Si observamos, el usuario está básicamente agarrando esa variable num y le está sumando un 1 y eso lo está guardando nuevamente dentro de la variable num. La respuesta de por qué él está haciendo esto es porque el ciclo while necesita una forma en la cual llegue un momento que finalice este ciclo. Si ustedes observan, si el usuario básicamente no establece esta línea de código, pasaría un fenómeno denominado el infinite loop, que es básicamente cuando se genera un ciclo infinito de iteraciones porque la condición siempre es verdadera. Y esto es un problema, porque básicamente tendríamos que cerrar nuestra consola porque el programa nunca sabría cuándo detenerse y esto es un problema. Entonces, la forma en cómo el usuario está estableciendo que eso no llegue a suceder es definiendo esa línea de código. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En este momento, en la primera vuelta del ciclo, cuando yo les estaba diciendo, este valía 0, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que hace es agarrar lo que hay dentro de la variable num, que en este caso es un 0, le suma un 1 y eso lo guarda dentro de la variable num. Ahora la variable num tiene el número 1. Como aquí finaliza nuestro bloque de código, se vuelve a ejecutar el ciclo, básicamente. No se ejecuta este código, sino que se vuelve a ejecutar el ciclo. ¿Qué significa que se vuelve a ejecutar el ciclo? Bueno, básicamente que Python vuelve a preguntar si la condición se cumple. En este caso, ¿qué valor tiene la variable num? La variable num tiene ahora el número 1. Entonces, 1 es menor que 10, eso es verdadero. Entonces, se vuelve a ejecutar la línea de código que vemos acá, el bloque de código que vemos acá, y ahora, cuando finaliza acá, la variable num ya no tiene el número 1, sino el número 2. Y eso se hace hasta que la condición deje de ser falsa. ¿Cuándo deja de ser falsa? Bueno, veamos qué es lo que está pasando en el caso de que ya estemos con el número 9, que la variable num tenga contenida el número 9. En ese caso, nosotros le vamos a preguntar si la condición se cumple y la condición efectivamente se va a cumplir, porque 9 es menor a 10.
Pero en la siguiente iteración del ciclo va a pasar algo diferente. Y es que se va a guardar 9 más 1, en este caso va a ser 10, y se va a volver a ejecutar en la línea de código. Se va a volver a ejecutar el ciclo while. En ese caso, como 10 no es menor que 10, básicamente la sentencia no se cumple, eso arroja un falso. Automáticamente el ciclo se rompe, deja de ejecutarse lo que está acá en el ciclo y seguimos con nuestras líneas de código normales. Si yo básicamente establezco un else, que es como después de que finalice el ciclo while, imprime fin del bucle. Lo que veríamos en consola sería lo siguiente. Básicamente con este código el resultado que tendríamos es que primero nos imprime el número 0, que era la primera vuelta del ciclo que habíamos establecido. Después nos imprimiría el número 1, porque aquí se le sumó 1. Después se imprimiría el número 2, porque tendríamos el número 1 más el número 2, y así sucesivamente. Cuando llegamos a la vuelta al ciclo número 9, básicamente, en este caso sería el ciclo número 10, porque empezamos en el 0, cuando se rompe el ciclo, pues la línea de código donde se imprime el número básicamente no se ejecuta, porque 10 es menor que 10, eso es falso. Entonces, bueno, sencillamente lo que hace Python es seguir con nuestro código, que en este caso es que imprima fin del bucle. Si hasta el momento hay dudas, vamos a resolverlas por lo menos en el tema del código. Entonces, por favor, los invito a que abramos nuestro Visual Studio Code, nuestra herramienta, nuestro editor de texto, para poder evidenciar esto de una forma mucho más clara. En primer lugar, les voy a pedir que abran la carpeta en donde están trabajando. En este caso, recuerden que lo podemos hacer con File, Open File, y sencillamente, en mi caso, yo voy a escoger la carpeta de curso básico de Python, la que contiene los scripts. En este caso le voy a decir que abra esta. Un momentico. Bueno, aquí ya no me deja porque directamente ya estoy ahí. Entonces, bueno, una vez estemos en esa carpeta, los invito a que por favor abramos un nuevo documento. En mi caso voy a eliminar básicamente algunos documentos que tengo por acá. Listo. Entonces, en este caso les voy a pedir que abran un nuevo documento con New File, acá, o con la abreviatura del teclado Control N, y por favor que lo guarden como while, el nombre de nuestro ciclo, .py. Una vez que hemos guardado, y si le hicieron la instalación de las extensiones conmigo en la clase pasada, pues ya les aparecerá la sintaxis de la misma forma en como me aparece a mí. Entonces, bueno, en primer lugar, recordemos que en la clase pasada, como vimos el término de encapsulamiento, este término lo que nos permite es básicamente que nosotros le digamos a Python cuando realmente queremos que se ejecute código. Esto lo hacemos sencillamente con, primero que todo, definiendo una función que básicamente sea la que arranque nuestro programa. En este caso, la función que normalmente se puede denominar es la función run. Eh, Básicamente estoy definiendo una función llamada run, que en este caso, porque no voy a escribir código inmediatamente, le voy a colocar un pass. Básicamente colocar un pass es decirle que espere un momentico, que voy a estar haciendo otras cosas para que no ejecute nada. Y lo que voy a hacer es definir nuestro entry point, que sencillamente es una condicional que Python siempre va a asumir como verdadera. Si ustedes estuvieron conmigo la clase pasada, lo entenderán de una mejor forma, pero si no, simplemente quiero que se queden con que es una condicional que cuando Python la lee, automáticamente reconoce que, que es verdadera, sencillamente. Colocamos los dos puntos y aquí iniciamos la función run. Es decir, aquí define una función run y cuando Python llega hasta este punto, lee esto, se da cuenta que es un entry point, nuestro punto de partida, y automáticamente ejecuta nuestra función run, que va a contener el código que nosotros le vamos a establecer. Guardamos, por favor, con control S y empezamos a escribir el código que a nosotros nos compete. En primer lugar, vamos a hacer algo similar a lo que vimos en la diapositiva, que es establecer una variable eh, llamada contador. Realmente es un estándar de la industria
que a estas variables que nosotros utilizamos en los ciclos le denominemos de una forma específica. En el caso de los ciclos while y en los otros ciclos que veremos consecuentemente en las diapositivas, generalmente se les tiende a llamar como variables como contador, counter, o variables también como se les llama como i, haciendo a iteradas veces a al diminutivo de iteración. Pero bueno, eso quiero que lo veamos un poquito más adelante. Por el momento quiero que sepan que es un estándar que cuando estemos estableciendo ciclos, las variables que van a estar cambiando se les llame contador, básicamente. En segunda medida, vamos a ya establecer nuestro ciclo while, en este caso, y le vamos a decir que mientras el contador sea menor a 10, ejecute lo siguiente. Recuerden que los dos puntos son importantes porque demarcan un bloque de código en Python, ¿cierto? Básicamente, una vez hemos escrito eso y damos un espacio, Python automáticamente hace, bueno, en este caso el editor de código, nos hace la indentación que establece un bloque de código, básicamente ese espaciado o esa sangría que conoceríamos nosotros en el español. Y lo que le vamos a decir es que imprima el contador, básicamente. Y recuerden que debemos establecer una condición, debemos establecer una línea de código que nos permita que esta variable vaya cambiando para que no vaya a haber ese problema de bucles infinitos o de loops infinitos o de básicamente esta serie de ciclos que se ejecutan indefinidamente. Y eso lo hacemos básicamente estableciendo que el contador sea igual al contador más 1. Básicamente por eso yo les decía que sería prudente que aprendiéramos que cuando se definen variables, generalmente lo más prudente es leer de derecha a izquierda. Básicamente lo que vamos a hacer es agarrar lo que haya dentro de la variable contador, le vamos a sumar 1 y eso lo vamos a guardar dentro de contador. Perfecto. Una vez hemos establecido de esta manera nuestro programa, lo que podemos hacer sencillamente es establecer un print fin del bucle. Y quiero que observen lo siguiente. Yo tenía la posibilidad de dejar este print en esta forma, pero el problema va a ser que cuando la condición deje de cumplirse, básicamente, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando esta condición se cumple, se ejecuta todo lo que esté abajo. Pero como a mí me interesa que esta línea de código se ejecute fuera de este bloque de código, es decir, cuando se ejecute cuando la condición deje de ser verdadera, pues sencillamente lo tengo que dejar por fuera de ese bloque de código. Por eso es importante que demarquen para que sean como supervisuales a la hora de entender dónde comienza y dónde termina un bloque de código. En este caso, este comienza acá y termina acá. ¿Cómo lo sé? Bueno, básicamente por esta sangría. Guardamos nuevamente y sencillamente vamos a probar nuestro código en nuestras terminales. Puede ser en la terminal de Sender, en la terminal de PowerShell, en cualquiera de las terminales con las que ustedes se sientan más a gusto. La recomendación que yo les hice es que trabajasen con la terminal de Sender, básicamente porque es una terminal muy visual, muy amigable con el usuario y que permite ejecutar códigos bastante útiles. En mi caso, voy a trabajar nuevamente con una terminal especial que básicamente es como la de Sender, que ejecuta los mismos comandos de Sender y que me permite, bueno, hacer clear como lo hacen ustedes. En este caso, yo ahorita me encuentro en la carpeta de usuarios, en el usuario Uriel, y lo que yo necesito es por lo menos ingresar a mi carpeta donde tengo guardado mis scripts. En este caso, con el comando history, voy a hacer un control L nuevamente, con el comando history, si ustedes están trabajando con la terminal de Sender, pueden ver todos los comandos que ustedes han ejecutado. En mi caso, el comando 1296 me permite acceder automáticamente a esta ruta. Entonces, para yo acceder a este comando, es decir, volverlo a ejecutar, sencillamente copio el signo de admiración y el número de nuestro comando. Si yo hago eso, el comando se vuelve a ejecutar y como pueden observar, voy a hacer un clear, ya me encuentro en el lugar donde me gustaría que se ejecutara el código. Entonces, bueno, vamos a organizar esto y listo. Para ejecutar nuestro script lo hacemos normalmente con el comando py, en este caso,
y colocando el nombre de nuestro archivo. En este caso se llama while.py. En mi caso, como estoy trabajando con esta terminal especial y me gustaría ejecutarlo de una forma distinta, en mi caso, repito, ustedes si están trabajando en Sender lo pueden hacer con este comando. En mi caso, lo voy a hacer con el comando Python 3.9. ¿Listo? Es el mismo procedimiento, le damos en Enter y automáticamente vemos que Python nos ejecuta las líneas de código que nosotros le establecimos. Básicamente Python leyó, vamos a ver cómo Python hizo esta sentencia. Entonces, bueno, sencillamente lo que hizo Python fue en la primera línea definir una función run. Está estableciendo básicamente como esos pasos que debería seguir cuando se llame a esta función. No la está ejecutando, sencillamente la está creando. Y lo siguiente que va a hacer es llegar hasta la línea 7, la línea 8, no tiene nada, la línea 9, y se da cuenta que aquí hay un entry point. Esta sentencia es automáticamente verdadera, entonces se ejecuta el bloque de código que se encuentra abajo. ¿Qué es lo que hay en el bloque abajo? Bueno, invocando la función run, es decir, la estoy invocando. Entonces Python básicamente se devuelve hasta la función run y ejecuta todo lo que hay acá adentro. Una vez finaliza, nuestro programa ha finalizado porque no le siguen más líneas de código. Perfecto. Ahora quiero presentarles el caso hipotético donde nosotros digamos que no queremos imprimir los números del 0 hasta el 10, sino que queremos imprimir los números desde el 0 hasta el 100, por ejemplo. Eso también lo podríamos hacer. Recuerden, tenemos que guardar con control S o dándole en File y en Save, básicamente. Voy a limpiar nuevamente mi consola haciendo un clear. Y lo siguiente es que voy a volver a ejecutar nuestra línea de código en la cual le digo a Python que ejecute nuestro script. Entonces vuelvo a darle en Enter y automáticamente se han impreso todos los números desde el 0 hasta el 999. Bueno, básicamente porque hasta ahí se cumple la condición. Lo mismo pasaría si lo hago hasta el número 1000, hasta el número 100.000 y bueno, básicamente hasta n cantidad de veces. Hay una forma en la cual también se suele escribir esta línea de código que a mí me gustaría que ustedes la conocieran, porque es otra forma en la cual en la industria normalmente se puede hacer referencia a este aumento de valores en una variable contador, que es hacerlo de la siguiente manera. Básicamente es otra forma de escribir esto que vemos acá arriba, ¿cierto? Aquí sencillamente, tanto esta línea de código como esta línea de código estarán haciendo exactamente lo mismo. En la primera, básicamente estoy agarrando la variable contador y le estoy sumando 1 y eso lo voy a guardar dentro de la variable contador. Si ustedes ven esta notación en algún código que ustedes estén leyendo de otra persona, quiero que sepan que sencillamente es esto mismo expresado de otra manera. Se los digo porque, bueno, es válido y es muy útil que ustedes sepan cómo se escribe de distintas maneras este tipo de sentencias y bueno, para que lo tengan ahí a la mente cuando vayan a estar trabajando con otras personas. Por eso, entonces voy a darle en Control Save y si vuelvo a ejecutar la línea de código, nos daremos cuenta que es exactamente lo mismo. No ha cambiado en nada. O sea, esto realmente no afectó en nada. Con eso, bueno, nosotros ya podríamos decir que nuestro ciclo while tiene ya un compendio de herramientas bastante útil. La sentencia que yo les propuse adicionalmente es la sentencia de break. Y como bien lo dice, es como romper. La sentencia de break sencillamente nos dice es que cuando una condición se cumpla, el ciclo automáticamente se rompa. Es decir, lo que yo quiero es que si una sentencia se cumple, bueno, básicamente, pues directamente ya no ejecute más líneas de código. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo un número extremadamente grande, por ejemplo, el número 100.000, si yo llego a ejecutar eso, nuestra terminal va a hacer todo el trabajo y va a empezar a ejecutar línea de código. Esperen, un momento, que no guardé, por cierto. Y ahora sí, vamos a hacer un clear. Y si yo ejecuto líneas de código, se darán cuenta que Python imprimió hasta el número 10, pues 9.999. Pero va a ser uno mucho más grande para que le tome más tiempo. Si yo ejecuto la línea de código anterior, bueno, básicamente Python va a empezar a ejecutar todas esas líneas de código. Y bueno, el problema es que normalmente a nosotros nos gustaría tener alguna forma en la cual nosotros establezcamos que esa condición deje de cumplirse.
como nosotros podemos ver, Python va a hacer todo el procedimiento, realmente lo va a hacer todo. Y si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que ese ciclo finalizara en el ciclo, no sé, en el ciclo 200.000 podría ser, nosotros lo podemos establecer de una forma bastante sencilla y es estableciendo la sentencia break. Básicamente lo que vamos a hacer es escribir la sentencia break y vamos a establecer una condicional. Perdón, lo que hacemos es establecer una condicional antes. Básicamente le voy a decir que si el contador es igual, por ejemplo, a 232.342, por ejemplo, en este caso estoy trabajando con 1.000.000, ejecute lo siguiente y básicamente le voy a decir que establezca un break. Con esta línea de código le voy a decir que si el contador en algún momento llega a valer este valor, que es algo que se va a cumplir inevitablemente, rompa automáticamente el ciclo. ¿Y qué significa que rompa el ciclo? Que básicamente se va a dejar de ejecutar código. O sea, no vamos a ver. De hecho, voy a hacerlo mucho más pequeño porque no quiero que se vuelva a demorar tanto como ahorita. Pero bueno, sencillamente Python va a leer nuestra línea de código y va a empezar, ok, si el contador vale 13.200, no sé qué, bla, 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 rompe el ciclo. Como esta condición es falsa, automáticamente él continúa con nuestras líneas de código normalmente. Entonces, eso lo podemos dejar así, sin ningún problema, y vamos a probar que nuestro código esté funcionando. Entonces, si volvemos a ejecutar nuestras líneas de código, nos damos cuenta que en la vuelta 132.341 del ciclo, es decir, Python ejecutó todas esas líneas de códigos en menos de un segundo. Bueno, básicamente, como esta condición se cumplió, se cortó automáticamente el ciclo. Y eso ocurre porque el ciclo while es un ciclo abierto. Es un ciclo donde si la condición siempre es verdadera, él se va a ejecutar infinitamente. Y esto puede ser un ciclo bastante útil en determinados casos. Pero bueno, sencillamente yo les quería presentar ese primer ciclo porque es el ciclo, como ya se viene diciendo, el ciclo fundamental, que es un ciclo bastante útil. Con eso vamos a limpiar nuestra consola y vamos a regresar a nuestras diapositivas. Con eso damos paso a nuestro segundo ciclo, que en este caso va a ser el ciclo definido, también denominado el ciclo for, que es básicamente este ciclo que, aunque no se le denomina el ciclo fundamental, sí llega a ser uno de los ciclos más utilizados en el mundo de la programación. ¿Por qué es tan utilizado el ciclo for? Bueno, porque básicamente el ciclo for nos va a permitir muchas veces recorrer estructuras de datos, nos va a permitir leer una serie de elementos iterables y nos va a permitir establecer con claridad, y ese es el punto más fuerte, nos va a permitir establecer con mucha claridad cuántas vueltas de ciclo nosotros queremos hacer. Nosotros en el ciclo while lo que hacíamos es definir que mientras una condición se cumpla, él ejecute algo. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos decirle, hey, yo quiero que hagas esto y que lo hagas por tantas veces? Básicamente no tendremos que cambiar, o sea, con el ciclo while lo podríamos hacer efectivamente, pero con el ciclo for es mucho más sencillo de entender y mucho más fácil de implementar. Y a veces hasta consume menos líneas de código. Básicamente también vamos a estar trabajando con una sentencia, que es la sentencia continue, que ya la veremos cómo implementarla, pero bueno. Continuando, la estructura del ciclo for es la siguiente. Tenemos como tal la sentencia for, como lo veíamos con el ciclo while. Tenemos una variable que sencillamente es una variable que vamos a estar creando para este ciclo en específico. Y bueno, sencillamente es una variable que nosotros le podemos colocar el nombre que ustedes quieran. Como ya les venía diciendo, el estándar es llamarle para el contador o llamarla la variable i, porque esta variable tiene una particularidad y es que esta variable va a agarrar cada uno de los valores de ese elemento, como bien aparece, ese elemento iterable que vamos a estar recorriendo o explorando. ¿Qué significa esto? Repito, no se preocupen. Lo que va a hacer el ciclo for, si nosotros lo leemos literalmente, es para una variable en el elemento iterable, sea una lista, sea una cadena, sea un rango, ejecuta el siguiente bucle o ejecuta el siguiente cuerpo del bucle.
El cuerpo del bucle sencillamente es ese bloque de código que compone el bucle. Para que lo entendamos de una forma mucho más clara, con un ejemplo de la vida cotidiana, veamos la siguiente consola que contiene un ejemplo bastante claro. En primer lugar, lo que está haciendo el usuario es definir un ciclo for, la variable que va a estar asumiendo, digamos, como esos valores de cada uno de los ciclos, de esas iteraciones, es en este caso la variable i. Y básicamente, si lo leemos textualmente, es para la variable i en el rango 10. Recordemos que Python, si nosotros no definimos un rango, sencillamente Python lo toma como desde el 0 hasta el 10, imprima la variable i. Y si nosotros vemos qué es lo que nos estaría arrojando, en este caso, esta línea de código que acabamos de escribir, estas líneas de código, sencillamente lo que nos imprimiría Python es el número 0 hasta el número 9. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, sencillamente porque Python va a hacer lo siguiente. Cuando nosotros establecemos un rango 10, en este caso, lo que se hace es generarse una lista de elementos. Recuerden, una lista básicamente es este elemento con llavecitas que contiene los elementos desde el 0 hasta el 10. Pero recuerden que el 10 es no inclusivo, es decir, el 10 no se tiene en cuenta. Entonces llega hasta el 9, básicamente. Entonces, en esa lista que se está generando con el rango, vamos a tener los números desde el 0 hasta el 9. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y básicamente lo que va a hacer el ciclo for es que va a agarrar en un orden los elementos de esa lista. Ejemplo, en la primera vuelta del ciclo, la variable i va a agarrar el primer elemento de nuestra lista creada con el rango y básicamente el primer elemento es el elemento 0, ¿cierto? Entonces, en esa primera vuelta, yo que lo que estoy diciendo es que imprima el valor de i. Y recordemos que i agarra los valores de ese elemento iterable, que en este caso es la lista generada con un rango. Ya lo veremos de una forma más clara, pero bueno. Sencillamente, una vez se finaliza este cuerpo del bucle, se imprime, porque eso es lo que se le está pidiendo. Y básicamente, cuando llegamos hasta este punto, volvemos hasta el ciclo por las veces que nosotros le hayamos dicho o lo largo del elemento. En este caso es un elemento de 10, es una lista de 10 elementos, entonces el ciclo se va a ejecutar 10 veces, básicamente. En la segunda vuelta de nuestro ciclo, la variable i va a tomar el valor de el segundo elemento. ¿Y cuál es el segundo elemento de una lista? El número 1. ¿Por qué? Porque recuerden que empezamos con el número 0, después vamos con el número 1 y así sucesivamente hasta el elemento 9. Como la variable i va a estar agarrando estos valores, pues sencillamente es por eso que se está imprimiendo eso en pantalla. Para verlo de una forma más clara, los invito a que nuevamente nos vayamos a nuestro editor de código, Visual Studio Code. Voy a abrirlo nuevamente. Y en este caso voy a dejar a un lado nuestro ciclo while. Voy a abrir un nuevo documento con New File. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. En primer lugar, lo voy a guardar con Control Shift S. Y lo voy a guardar en este caso como for.py. El ciclo for.py, bueno, sencillamente vamos a repetir un poco de la lógica que veníamos estableciendo en nuestra sesión pasada, en nuestro ejemplo pasado, y es en primer lugar definir nuestro entry point, nuestra función run, la estamos definiendo acá, y bueno, aquí es donde se ejecuta, o donde es invocado. Lo que vamos a hacer en primer lugar, en este caso, va a ser, quiero proponerles un ejemplo distinto, y es en el caso donde vayamos a recorrer una lista de elementos diferentes. Recuerden que con el ciclo for, nosotros podemos recorrer algo llamado los elementos iterables. Muy bueno, sencillamente un elemento iterable es un elemento que básicamente contiene otros elementos. El ejemplo más claro son las estructuras de datos, las tuplas, las listas, y como vimos en la sesión pasada, las tuplas o las listas pueden contener, ejemplo, no solamente números, sino también letras, ¿cierto? Entonces, en este caso voy a guardar la letra A, voy a guardar la letra B. Recuerden que esta coma, hace la separación de elementos y como nuestra letra A
está dentro de comillas, por eso se coloca en un colorcito verde y es porque esto es una cadena de caracteres. ¿Cuánta longitud tiene esta cadena de caracteres? Bueno, una, sencillamente. Aquí volvemos a copiar nuestra letra C y por último nuestra letra D. Perfecto. Ahí hemos definido por el momento nuestra variable. También quiero definir una variable llamada números que contenga otra lista de elementos, sencillamente los elementos del 10, 20, 30, 40 y 50. Ustedes se preguntarán por qué lo estoy haciendo así. Bueno, porque me interesa que ustedes entiendan que sencillamente lo que va a hacer el ciclo for es agarrar cada uno de estos elementos y, por ejemplo, la variable i, la variable esa que estamos creando dentro del ciclo for, lo que va a hacer es agarrar va a agarrar cada uno de los elementos de este ciclo y va a asumir esos valores. Entonces, en primer lugar, voy a generar un ciclo for con nuestra variable i y le voy a decir que para la variable i en ABCD ejecute lo siguiente, que imprima lo que haya dentro de la variable i. Si prestaron atención hasta el momento, lo que debería arrojarnos este resultado es sencillamente que nos imprima estas letras. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque lo que va a hacer el ciclo for es crear una variable que va a asumir todos los valores en cada una, va a agarrar cada valor y lo va a asumir en cada una de las vueltas de ciclo por cada elemento que haya dentro de esa lista, que en este caso es ABCD. Si ustedes cambian esto, no va a haber ningún inconveniente, porque es sencillamente el nombre que ustedes les están dando. En este caso, la voy a llamar letra, porque también es una buena práctica que si, digamos, lo llamamos i, es como un estándar, pero también es una buena práctica el hecho de nombrar el elemento que vamos a estar recorriendo, es decir, que esta variable agarre realmente como la esencia de lo que serían estos elementos que va a estar asumiendo o los valores de estos elementos que va a estar asumiendo. En este caso, como la i lo que iba a hacer es asumir los valores de la letra, pues sencillamente la estoy llamando letra. Entonces, con eso sencillamente escribo letra y lo guardo. Si observan, automáticamente Python, en este caso el editor de Visual Studio Code, dejó de colocar esto en rojo y es porque como yo tenía una i acá, él me estaba diciendo que había un error. Entonces, simplemente lo dejo tal cual como está y vamos a probar que esto esté funcionando. Un momento. Entonces, bueno, vamos a abrir nuestra consola a la derecha. Me dicen si se está viendo correctamente, por favor. Sí, se ve muy bien. Perfecto, muchas gracias, Cris. Entonces vamos a ejecutar nuestra línea de código. Recuerden, si están trabajando desde la terminal de Sender o desde la terminal de PowerShell o CMD de Windows, pueden hacerlo con el comando py y el nombre de su archivo. En este caso es for.py. Y en mi caso, como yo estoy trabajando desde esta terminal, yo lo hago con el comando 3.9. Perfecto. Si nosotros ejecutamos, automáticamente veremos esto que yo les estaba diciendo. El ciclo for lo que hizo fue que para esta variable que nosotros creamos, lo que estamos haciendo es agarrar cada uno de los elementos de esta lista y esta variable va a estar agarrando cada uno de los elementos de esa lista en cada una de las iteraciones del ciclo. Por eso es que lo vemos en un orden descendente y es porque esto fue lo que nos imprimió en la primera vuelta del ciclo, esto fue lo que nos imprimió en la segunda vuelta del ciclo, en la tercera y en la cuarta. Perfecto. Si nosotros, en cambio, recorremos esta lista de elementos que contiene la variable números, podríamos colocar en este caso, voy a colocar en ese caso números. Y como yo voy a estar recorriendo estos números, pues es una buena práctica llamarlo también de acuerdo a esa esencia de elementos que va a estar recorriendo. Y aquí tengo también que hacer la transformación, porque si no, Python no va a saber qué es lo que tiene que imprimir. Entonces, listo. Guardamos nuevamente y lo que vamos a hacer es ejecutar esto que acabamos de ver. Entonces, listo. Si yo vuelvo a ejecutar nuestras líneas de código de Python 3.9 for Py,
para que se ejecute nuestro programa, nos daremos cuenta que ahora el ciclo for, como tal, lo que hizo fue imprimirnos el número 10, número 20, número 30, número 40, número 50, y no en este caso imprimirnos las letras. Y es porque sencillamente lo que está haciendo es recorrer esta lista de elementos. Por el momento, sencillamente voy a comentar estas líneas de código porque no me interesa que se ejecuten, porque voy a hacer una modificación y es explicarles un poco lo del rango para que se vea mucho más claro. Para comentar, pueden hacerlo sencillamente con colocarle el símbolo de números a la izquierda. En mi caso, también si ustedes están trabajando con un teclado en inglés, lo único que tienen que hacer es control y oprimir el símbolo donde tienen el símbolo de interrogación, que nada más es uno, o la tecla que está al ladito del shift de la derecha, el shift que está debajo del enter. Si hacen eso, automáticamente van a comentar todas estas líneas de código que sencillamente lo que va a hacer Python es que cuando las lee, no las va a ejecutar, porque sabe que son comentarios. Si ustedes quitan esto, vuelve a la normalidad, entonces, bueno, sencillamente para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a repetir un poco de esa lógica que venimos trabajando y es, para una variable i, en el rango de el número 100, por ejemplo, que imprima la variable i. Voy a guardar esto y lo que está haciendo el rango es generar una lista, como en este caso, de los números desde el 0 hasta el 99. Recordemos que este número que estamos estableciendo acá es no inclusivo. Es decir, no se tiene en cuenta, se llega hasta el número anterior. Entonces vamos a hacer un clear y vamos a ejecutar nuestra línea de código. Automáticamente Python recorre toda esa lista de elementos y nos va imprimiendo en cada una de las vueltas del ciclo. Si nosotros quisiéramos establecer una vuelta de, digamos, que nos imprimiese, por ejemplo, desde el número 20, lo podemos hacer sencillamente colocando una comita, es decir, colocando el punto de partida. Recuerden, este elemento sí es inclusivo, este no. Entonces, si yo quiero que llegue hasta la vuelta 100, hasta la vuelta 100, pues simplemente le digo que recorra hasta el elemento 101. Y como yo quiero que arranque en 20, bueno, lo dejo tal cual. Save, hago un clear y vuelvo a ejecutar nuestra línea de código. Si revisamos, nos daremos cuenta que Python inició con el número 20 y terminó con el número 100. Perfecto. Vamos a hacer un clear y vamos a minimizar nuestra pantalla. Guardamos un momento. Vamos a dejar esto así y vamos a minimizar. Con eso, prácticamente habremos finalizado los dos ciclos fundamentales y hasta este momento ustedes ya tienen un grueso de herramientas. Vamos a poner en práctica solamente una cosita en la siguiente diapositiva, el término de cómo recorremos estructuras de datos, que como ya se les venía adelantando, es con el ciclo for. Pero bueno, esto nos va a ser de mucha utilidad para diversos proyectos, entre ellos el proyecto final del curso. Perfecto. Por el momento, le pido a Cristina que por favor interrumpa la grabación, nada más deténla, mientras nos tomamos 5 minuticos para hacer la pausa. Bueno, una vez finalizado este espacio para, bueno, tomarnos un descanso y respirar y básicamente oxigenar la mente, vamos a continuar con nuestra sesión en la cual estaremos viendo lo que son las estructuras de datos, pero específicamente cómo recorrer esas estructuras de datos. Como ya se les venía adelantando, nosotros podemos recorrer estructuras de datos como las listas, pero también las tuplas. Y algo más curioso, también podemos inclusive recorrer lo que son los diccionarios. Y como ya vimos en la diapositiva anterior, pues sencillamente las listas y estos elementos o estructuras de datos, lo que se hacen es recorrer a través del ciclo for. En este caso, como podemos verlo específicamente acá, tenemos el for i en la variable iterable, pues básicamente ejecuta lo siguiente. Entonces vamos por favor al Visual Studio Code, en el cual, un momento, vamos a mantener esto abierto. Y vamos a irnos por favor al Visual Studio Code para ver esto de una forma mucho más clara. En primer lugar, vamos a dejar nuestros proyectos previos, ahí un momento en el olvido, y vamos a crear un nuevo documento, en este caso,
lo guardamos con Control Shift S y lo siguiente que vamos a hacer es guardarlo como recorriendo.py. Listo, una vez que lo hemos guardado, se nos aparecerá el simbolito de Python. Entonces, bueno, voy a copiar en primer lugar estas partes básicas y aquí en el lugar de tener esto voy a colocar un pass mientras tanto. Y como ya vamos a empezar a escribir código, bueno, sencillamente ahora sí lo tengo que quitar. Estaba recordando básicamente. Lo primero que les voy a pedir que hagan para entender ese concepto de recorrer una estructura de datos es entender que nosotros podemos recorrer distintas estructuras de datos. Siempre que estas estructuras de datos se puedan dividir, es decir, podamos extraer los elementos de forma individual, se considera un elemento recorrible o un elemento iterable. En este caso, si yo, por ejemplo, defino una variable name, una variable llamada name, y yo le pido al usuario que por favor me ingrese su nombre, escribe tu nombre, coloco los dos puntos separados y sencillamente lo que yo hago es que para las letras, para la letra en el name, en el nombre, quiero que por favor, un momentico, imprima esas letras, esa letra, perdón. Y sencillamente lo que voy a hacer con esta sencilla función, en este caso, va a ser pedirle al usuario que por favor me dé su nombre. Su nombre como tal es una cadena de caracteres o se va a guardar como una cadena de caracteres. Y si ustedes observan, cada una de estas cadenas de caracteres es un elemento. Si recuerdan en la sesión en la que vimos la división o las rebanadas, nosotros nos dimos cuenta que nosotros podíamos acceder a cada uno de los elementos de esta cadena de caracteres que está contenida dentro de estas comillas, esto que vemos acá. Inclusive los espacios son considerados una cadena de caracteres, un carácter, perdón. Entonces, como podemos acceder a cada uno de estos elementos, podríamos decir que las cadenas de caracteres o los strings son elementos iterables. Entonces, con eso que estoy haciendo, sencillamente le estoy diciendo al ciclo for que en cada una de las vueltas del ciclo asuma los valores de esa cadena de caracteres o los elementos de cada una de esas letras que están contenidas dentro de la variable name y que imprima posteriormente esa letra en cada una de las vueltas del ciclo. En este caso, vamos a irnos por favor a la consola y vamos a ejecutar nuestro Python 3.9 y en este caso nuestro documento se llama recorriendo.py. Voy a colocar esto hacia la izquierda y si lo ejecutamos me va a preguntar, escribe tu nombre. Y voy a decir, me llamo Uriel Alfonso Belandia, un momentico. Donado. Si yo hago esto, automáticamente Python en cada una de las vueltas del ciclo va a empezar a imprimir mi nombre. Si observamos, imprimió también hasta las cadenas de caracteres vacía o los espacios. Sencillamente porque cada uno de estos elementos, inclusive los espacios, cuenta como un elemento. Entonces, bueno, por eso es importante que nosotros respetemos que cuando haya una cadena de caracteres o nosotros necesitemos dejar un espacio, entendamos que esto también es un elemento. Perfecto. Nosotros aquí también podríamos hacer una serie de modificaciones. Por ejemplo, nosotros podríamos decirle que letra, en este caso, sea igual a letra punto upper, por ejemplo. Si recuerdan, este método asociado, esta función específica para los strings, recuerden que lo que hay dentro de letra va a ser un string. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque va a ser una letra U, una letra R, una letra I, y sencillamente, como viene de una cadena de caracteres, bueno, quiero que se queden con que es un string. Y lo que voy a hacer en este caso es que todas esas letras, quiero que él las vuelva mayúsculas. Si ustedes recuerdan, eso lo hacemos con el método .upper.
También tenemos el método .lower, .capitalize, que nos permite cambiar esas estructuras, añadir algunas funcionalidades a nuestros strings. Si hacemos nosotros esto, guardamos con control S, limpiamos nuestra consola y empezamos nuevamente a ejecutar nuestro código y le digo, mi nombre es Uriel Alfonso Velandia Donado. Él automáticamente me va a regresar todo mi nombre, pero en mayúsculas, porque eso fue lo que yo le establecí. Sencillamente eso que acabamos de hacer en esta línea lo podemos hacer de una forma más sencilla. Eso pues sencillamente es una de las formas, pero yo puedo borrarlo. Puedo cortar esto con control X y lo voy a pegar acá. Y básicamente lo que voy a hacer es que imprima, le voy a decir a Python que imprima letra.upper. Y eso básicamente va a ser un acortamiento de lo que veníamos haciendo. Ahorramos una línea de código y bueno, es muy legible de esta manera. Entonces, bueno, si volvemos a ejecutar una línea de código como la que vimos, en este caso voy a colocar mi nombre nada más en minúscula y voy a colocar nada más mis nombres sin mis apellidos. En este caso, si yo le doy en Enter, perdón, no ejecuté mi código. Corremos, escribimos mi nombre. Nos daremos cuenta que él nos lo regresa todo en mayúsculas y bueno, nuestro programa funciona perfectamente de esta manera. Eso también lo podemos hacer con el método .lower, que lower lo que haría es devolver todo en minúscula, o con el método capitalize, o si quisiera con el método replace. En el caso de replace, recuerden que se les pasa dos parámetros. El parámetro A, que es esa letra que espero yo encontrar, y le paso el parámetro B, que es esa letra que yo espero cambiar. En este caso, si yo quisiera, por ejemplo, que todos los espacios, para que entiendan esto de una forma mucho más clara, que todos los espacios, básicamente quiero que observen que aquí hay un espacio, los reemplace por espacios vacíos, como esto. Si yo ejecuto esto y vuelvo a ejecutar mi línea de código, voy a volver a correr mi programa y escribo un nombre extenso, nos daremos cuenta que aquí hay un espacio. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Por cierto, no guardé. Ok. De esta manera tal vez no sea muy útil hacer esa transformación porque, bueno, acabo de recordar que hay un inconveniente y es el hecho de que en cada una de las vueltas del ciclo voy a estar reemplazando un espacio vacío en lo que nada más es una letra. Entonces eso pues presenta un inconveniente y bueno, no nos es de tanta utilidad en este caso, pero sí por lo menos vamos a hacer la modificación de lo que sería, no sé, una letra U por una letra A. Eso sí probablemente no sea más de utilidad. Si yo eso lo guardo, ejecuto nuevamente mi línea de código anterior y le digo Uriel, nos daremos cuenta que la U fue modificada por una A. Perfecto. Por el momento, ya con eso podemos dar por finalizada esta partecita bastante sencilla, pero vamos a comentarla sencillamente porque quiero demostrarles otra manera un poquito más compleja de cómo podemos establecer estos recorridos que podría hacer Python con nuestras líneas de código. Entonces, regalen un momento. Vamos a ver. Listo. Lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser definir una lista de elementos. Entonces, en este caso vamos a escribir un number, una variable que contenga nuestra lista de elementos. Y con esta sentencia, sencillamente lo que estoy haciendo es crear una lista vacía. Una lista que hasta el momento no tiene ningún elemento, básicamente. Voy a minimizar esto y voy a agrandarlo para que se vea de una forma mucho más clara. Y listo. Por el momento lo que voy a hacer es sencillamente es crear una variable número que contenga una lista vacía. Lo siguiente que me gustaría hacer es establecer un ciclo for. En este caso le voy a decir que un ciclo donde sea para la variable i en el rango
de, por ejemplo, coloquemos desde 1 hasta 10, puede ser un ejemplo. Voy a colocar los 2 puntos. Para una variable en el rango desde 1 hasta 10, voy a querer que en number, en esa variable number, append in, voy a decirle que por favor, voy a hacerlo acá un momento para que sea más claro. Y lo que sencillamente voy a hacer en este proyecto número 2 que estamos haciendo de recorrido es primero que todo crear una lista vacía de elementos, y lo que yo quiero en este caso es por lo menos pedirles a cada uno de ustedes que me regalen su edad. Lo pueden hacer por el chat o bueno, sencillamente que me den números aleatorios y ya veremos qué es lo que quiero que hagan. Entonces en este caso les voy a decir que me digan su edad, dime tu edad, o un número random, dejamos un espacio. Y bueno, como yo quiero que este número sea guardado como tal, como un elemento entero, en este caso lo voy a hacer con los paréntesis, aquí ya los coloqué dentro de paréntesis, y lo que voy a hacer es pasarlos por el elemento de enteros, por la función de int, que convierte todo lo que está dentro de esos paréntesis en un número entero, si se puede. Ahora, lo que yo quiero es que cada uno de estos números sean guardados dentro de esta lista de elementos. Es decir, que cada vez que yo les pregunto a cada uno de ustedes esos números, pues sencillamente, de hecho voy a borrar esto, sencillamente, porque lo que yo quiero es preguntar 10 veces exactamente esta sentencia. Entonces, en ese caso, y cada una de esas veces que ustedes me vayan a decir un número, quiero que ese número sea guardado en esto. La forma en cómo lo podemos hacer, si recordamos la sesión de estructuras de datos, es con el método .append, que sencillamente lo que va a hacer es que cada vez que yo le pida al usuario un número o su edad, esto primero se va a transformar en un número entero y después con el método .append va a ser agregado a la lista de elementos dentro de number. Entonces, básicamente con esto establecemos eso. Vamos a dar por favor un tab. Y lo siguiente que yo quiero establecer es qué quiero hacer con esos números. A mí una cosa que se me ocurre que puede ser bastante curiosa y puede ser importante, por ejemplo, cuando nosotros estemos haciendo una segmentación de personas, es establecer si estas personas son mayores o no son menores, o son mayores o son menores de edad. En primer lugar, una forma pues, sencilla de trabajarlo es decirle al usuario si es mayor de edad o si es menor de edad con esta información. En ese caso, voy a establecer un ciclo for, básicamente, y le voy a decir que para la variable i, en el rango, quiero que observen lo que voy a hacer, porque puede ser un poco confuso. Len, y con eso vamos a poner en práctica muchas de las cosas que vimos en nuestro taller. Entonces, para la variable i en el rango de la longitud de la variable number, momento, ejecuta el siguiente bloque de código. En primer lugar, voy a establecer dos condicionales. En primer lugar, cuando la variable number, el elemento número 1, sea mayor o igual a 18. Si ustedes observan acá, les pido que por favor se calmen, tranquilos, no se preocupen. Esto sencillamente es exactamente lo mismo que tener esto acá. Un momento, esto pegado. Básicamente, si este espacio yo no tuviera, lo que sucede es que yo instalé una fuente especial que me permite hacer esta notación de una forma más sencilla. Entonces, bueno, sencillamente quiero que se queden con que si ustedes quitan este espacio y este simbolito está pegadito a este, es exactamente lo mismo que yo estoy haciendo acá. No se estresen por eso. Entonces, aquí lo que estoy estableciendo es una condición. Si el número contenido en el primer elemento de nuestra lista de números
es mayor o igual a 18, le voy a decir que imprima, un momento, eres mayor de edad. Perfecto. Voy a guardar con control S. Y lo siguiente que quiero es decirle que en cualquier otro caso, si la persona no tiene, si la persona no tiene, ¿cómo se le dice? Si la persona tiene menos de esa edad, pues sencillamente es una persona que es menor de edad. Entonces le voy a decir que imprime un proceso bastante sencillo. Y quiero que observen porque vamos a desmenuzar lo que acabamos de hacer con mucho detalle. Y voy a dejar esto separado así para que se entienda de una mejor forma. Listo. En primer lugar, vamos a desmenuzar de adentro hacia afuera. Es decir, vamos a analizar qué es lo que está sucediendo en esta línea de código de adentro de los paréntesis hacia afuera. Lo primero que vamos a ver es que tenemos nuestra variable number que está siendo pasada como parámetro de la función len. Si ustedes recuerdan, lo que hace la función len es contar el número de elementos que hay dentro de una variable o dentro de un objeto. En este caso, si observan, ¿qué es lo que debería contener number? Bueno, sencillamente aquí arriba lo que hicimos fue que establecimos un ciclo for en el cual la variable i va a agarrar el valor en el rango del 0 hasta el 9, básicamente, y en cada una de esas vueltas lo que va a hacer es pedirle al usuario, hey, dame un número, y ese número va a ser guardado dentro de nuestra lista. Es decir, que cuando finalicemos ese rango de 10 elementos, nosotros lo que tendremos es sencillamente una lista con 10 elementos, ¿cierto? Que contendrá los números que los usuarios nos hayan dicho o nos hayan ingresado. Entonces, ¿cuál es la longitud del number? Bueno, es la longitud de este elemento. ¿Y cuántos elementos tiene? Bueno, sencillamente aquí lo que va a decir es, esto que va a arrojar esta función es sencillamente el número 10, ¿cierto? Como lo que esto nos regresa es el número 10, bueno, eso es lo que se pasa por el parámetro de rango, que es sencillamente esto que acabamos de hacer. Esto que estamos haciendo acá y esto que estamos haciendo acá es exactamente lo mismo, solamente que expresado de otra manera. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Bueno, porque si nosotros ampliáramos el rango y le preguntáramos a los usuarios o estuviéramos trabajando con más números, esta es una forma bastante útil de generar un ciclo for para la cantidad de elementos que necesitemos. Entonces, en este caso, lo establecemos de esta manera porque independientemente de la cantidad de números que nos ingrese el usuario y que sean guardados en esta lista, nosotros necesitamos que se ejecuten tantos ciclos como elementos de la lista haya. Hasta el momento hay alguna duda y es muy importante que las expresen, que las podamos conversar y que lleguemos a como esa solución común. ¿No hay ninguna duda? ¿En serio? ¿O estamos como muy perdidos y ni siquiera hay dudas? Por lo menos digan, no, no hay dudas, como para estar más tranquilos. Por Y mi bueno, parte, no, todo claro. Creo que Por mi muchas, parte también, todo claro. Por la mía también. perfecto. Entonces, bueno, eso pues me alegra porque efectivamente están entendiendo los conceptos. Entonces, bueno, aquí voy a hacer una modificación y es cambiar el nombre de esta variable. Sencillamente es ustedes saben que esto no afecta en nada. Entonces voy a hacer el cambio acá también. Porque bueno, no es tan buena idea que estemos trabajando con una variable que se crea aquí llamada i. Bueno, también lo podríamos dejar exactamente como está, no afectaría en nuestro código, pero es como para diferenciar que esta es la i perteneciente al for y que podemos colocar otro nombre, por ejemplo la j, para nombrar a esa otra variable que se genera en este ciclo for. Sencillamente es como por diferenciarlas, pero bueno, no tiene como mayor ciencia. Entonces, por el momento lo vamos a dejar como la letra i. Y quiero que observen lo que va a pasar en esta condicional que es súper importante. Y esto realmente a mí me costó entenderlo un montón,
Entonces quiero hacerlo como súper sencillo y como realmente yo lo aprendí. ¿Por qué me costó tanto? Bueno, sencillamente porque en un principio me era más complicado, como la forma como me explicaron, entender por qué nosotros requeríamos o por qué era útil generar una variable acá. En este caso, nosotros tenemos esta variable i que agarra cada uno de los valores de este elemento iterable. Y si nosotros recordamos este elemento iterable, este rango que se le está pasando el número 10 básicamente, es exactamente lo mismo acá arriba. Y este rango es exactamente lo mismo que tener, solamente es para que lo entiendan, una lista de elementos desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así. Este rango es exactamente lo mismo que tener esto. Básicamente cuando uno escribe rango 10, esto es lo que se genera en la consola, es lo que se genera internamente. Como esta variable i va a estar agarrando cada uno de estos valores, el valor 0, el valor 1, el valor 2, esto es súper importante porque eso lo podemos nosotros aprovechar. Y por eso fue muy importante que yo estableciera la longitud de nuestro número, para que esto fuera, para que dentro de este rango lo que se estuviera pasando es un número y no otra cosa. ¿Por qué es importante? Bueno, ya que si la i está agarrando estos elementos, nosotros la podemos utilizar para recorrer nuestra lista de elementos number. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan en el módulo donde trabajamos con las listas, nosotros aprendimos que nosotros podemos acceder a los elementos de una lista colocando el nombre, por ejemplo, en este caso sería number, y si yo coloco las llaves y coloco el elemento 0 y esto lo escribo en consola, lo que debería de regresarme es el primer elemento que guardamos dentro de esta lista, ¿cierto? Si coloco el elemento 1, nos va a regresar el segundo elemento que guardamos en nuestra lista. Y así sucesivamente hasta que finalicemos con nuestro proceso. Como la variable i va a agarrar los valores en ese orden de 0, 1, 2, 3, 4 y no va a agarrar los números que nosotros le vamos a estar pasando, porque nosotros le podríamos estar pasando, no sé, el número, le podríamos estar diciendo lo siguiente, y por eso quiero ser como súper enfático. Voy a copiar exactamente esta línea para que veamos la comparativa. En este caso, asumamos que yo no le dijera in range, sino que le dijera in number. Un ejemplo, esto podría ser posible. Esto automáticamente nos estaría generando un error. Y ustedes se preguntarán, ¿qué error? Bueno, sencillamente, ¿qué elemento nosotros tenemos dentro de nuestra lista? Asumamos que, no sé, en nuestra lista nos dijeron los elementos 22, un ejemplo. Entonces, dentro de nombre está 22, 25, números que nos estaban diciendo las personas que estaban con nosotros. Y tenemos el elemento 52 y bla, bla, bla. Así. Si estos elementos estuvieran contenidos dentro de number y yo lo estableciera de esta manera, habría un problema y es que la variable i agarra esos valores. Entonces, por ejemplo, en la primera vuelta del ciclo, la variable i no valdría 0, sino que valdría el elemento 22, es decir, i agarraría el valor de 22. Si nosotros añadimos esto en esta forma, es como si como si con esta sentencia estuviéramos tratando de acceder al elemento número 22 de nuestra lista. Básicamente, es como tener acá el número 22 en la primera vuelta del ciclo. Y eso tiene un inconveniente y es que nosotros nada más tenemos 5 elementos en este caso. Entonces, ahí automáticamente va a haber un error del código. Y nos va a pasar, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un 2, acá un 3, no sé, porque alguna razón alguien quiso decir que tenía poquitos años. Entonces, en este caso puede que el código no se rompa porque efectivamente sí existe el elemento 2 y el elemento, por ejemplo, 3, porque son elementos, porque nuestra lista tiene 5 elementos, pero cuando lleguemos a un número grande donde ese índice no exista, es decir, dentro de number no existe el elemento 22, tendríamos que copiar quién sabe cuánta cantidad de cosas, pues va a haber un inconveniente. Y bueno, sencillamente quería aclarar por qué nosotros estamos agarrando esta estructura y no directamente recorriéndola de esta manera, o sea, recorriéndola como lo acabamos de expresar. Aquí vamos a hacer una corrección y bueno, lo que va a suceder en cada una de las vueltas del ciclo es que primero va a llegar hasta este punto y Python va a leer una condicional.
Entonces, si el número, y en este específicamente estoy diciendo si el número o el elemento i, en este caso si estamos en la vuelta 0, va a tomar el primer elemento, el elemento 0 dentro de number. Si el elemento 0 contenido dentro de number es mayor o igual a 18, ejecuta lo siguiente. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos el 18 contenido dentro de nuestra lista, el 20 y el 30, imaginen que esto está dentro de una lista. Seleccionarlo y contenerlo dentro de una lista, perdón. Vamos a hacer esa corrección. Si nosotros tuviéramos el 18, como al 20, 22, listo, así. En la primera vuelta del ciclo, nosotros estaríamos accediendo y esto sería el número 18. ¿Por qué? Porque I valdría 0. Entonces hace la comparativa. Pregunta, ¿se cumple o no se cumple? En este caso sí se cumpliría, sería true. Entonces imprimo, eres mayor de edad. Si yo en cambio en el segundo del elemento, en la segunda vuelta del ciclo, empiezo a preguntar, porque I en este caso ya valdría 1. Entonces aquí accedo al elemento 1, que en este caso sería este 12. Entonces, si número, si el elemento contenido dentro de el índice 1, dentro de la lista number, es mayor o igual a 18, ejecuta lo siguiente. En este caso, esto valdría 12 y esto sería falso. Entonces, esto no se cumple, no se ejecuta este bloque de código y continúa con la sentencia normal, en donde pues se da cuenta que hay un else. Entonces, imprimo que eres menor de edad. Perfecto. Una vez entendida esa lógica detrás de nuestro programa, podemos probarlo y saber si efectivamente está funcionando o no. Entonces vámonos a nuestra terminal y vamos a probar. En este caso voy a necesitar que ustedes me estén colaborando para poder ingresar una serie de números, entonces les pido que por favor enciendan sus micrófonos cuando se los pida. Entonces voy a hacer primero un clear para que se limpie nuestra pantalla. Un momentico. Un momento. Vamos a minimizar, vamos a agrandar. Sin querer cerré nuestra terminal, entonces, un momento. Voy a decirle que y 1309, perfecto. Listo, entonces voy a hacer un clear y me vuelvo a regresar acá. Voy a alejarme de este ladito para que se vea mucho mejor. Perfecto. Y ahora sí vamos a ejecutar nuestro script. En este caso, voy a decirle que por favor ejecute el código llamado recorriendo.py. Eso lo hacemos con el comando momentico. Listo. Vamos a acercarnos. Escribir que Python 3.9 y voy a colocar el nombre de mi archivo, recorriendo.py. Dime tu edad o un número random. En este caso le voy a preguntar a Cristina. Cristina, dame un número, por favor. 22. 22, perfecto. Angie, regálame un número, por favor. 20. 20. Laura, por favor, regálame un número. 19. 19. Yo voy a colocar mi edad. Y Chris, regálame otro número. 30. 30. Y de ahí en adelante me los voy a inventar yo porque ya son muchos. 25, voy a asumir que hay alguien de aquí que está viendo nuestra clase y que tiene 12 años, alguien que tiene 15, alguien que tiene 50 y alguien que tiene, no sé, 48. Y bueno, una vez que completamos el primer ciclo, que es en el cual vamos a estar preguntando al usuario, bla, 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 y ingresamos 10 elementos, podemos contarlos, 3, 6 y 4, eso nos da un total de 10. Va a empezar a hacer la comparativa porque sencillamente todos estos números fueron guardados dentro de nuestra lista number y cuando llegamos al segundo ciclo for, Python va a empezar a analizar, a agarrar elemento por elemento y hacer esa comparativa. Entonces hace la comparativa, ¿es mayor o es menor a 18 años? Y nos dice
eres mayor de edad, eres mayor de edad, eres mayor de edad. Y en los casos donde es una persona, por ejemplo, aquí es de 12 años, nos dice eres menor de edad. Lo mismo pasa con la persona que nos dijo que tenía 15 años. Y bueno, las personas de 45 y de 50 directamente nos dijeron, nos dice el programa que son mayores de edad. Esto puede ser muy útil y podríamos inclusive hacer una serie de modificaciones para cuando, no sé, estemos trabajando con un vector que contenga algún nombre, es decir, podríamos establecer una condición en la que estemos comparando de si aparece la cadena de caracteres man o female, podríamos estar diciendo, ok, esta persona es un hombre o es una mujer, y en caso donde se cumpla la condición, que guarde el número 1. En dado caso donde no se cumpla, guarde el número 0. Esto es una forma en la cual se puede implementar ese código y sencillamente es una herramienta que ustedes van a poder estar utilizando en su día a día. Con eso en mente, sencillamente voy a cerrar la terminal y por el momento voy a minimizar mi Visual Studio Code y vamos a regresar a nuestras diapositivas. Con esto ya hemos finalizado con todas las herramientas básicas que ustedes van a necesitar. Entonces, por el momento, voy a nuevamente a verlos un momentico. Y bueno, con esto en mente, quiero decirles que hasta el momento ustedes han finalizado con toda la parte básica del taller de Python. Quiero felicitarlos por estar acompañando. Si tienen alguna duda, me gustaría que me la dijeran en este momento. Y sencillamente agradecerles por llegar hasta esta parte, porque esta es la parte más básica. Es con la que ustedes aprenden todos los elementos que necesitan para hacer un análisis económico, para implementar código que les permita automatizar tareas. De esta manera, como ustedes han venido trabajando, pueden hacer sus propios scripts. En el caso personal, he podido desarrollar muchos scripts de Python que me ayudan en mi día a día. Por ejemplo, a la hora de estructurar documentos que necesito sencillamente pasarles una información y que me regrese una información completa. Algunas herramientas como calculadoras para proyectos. En este caso, hay un curso hay una clase llamada evaluación de proyectos en la cual sencillamente para hacer el trabajo mucho más sencillo se diseñó, en este caso yo diseñé un script de Python completo que sencillamente yo le paso una serie de 3 valores y hace un cálculo completo de si este proyecto es viable o si no es viable. Estos distintos scripts que ustedes están aprendiendo son herramientas que el día de mañana en el mercado laboral puede que se las pidan e independientemente de si ustedes deciden dedicarse al mercado laboral o si deciden irse más por el mundo de la investigación, pues estas herramientas les van a servir para implementar esta serie de códigos que les hagan de su trabajo mucho más fácil y bueno, que si ustedes deciden profundizar, lo pueden hacer. Esta diapositiva en la que vamos a estar trabajando es la diapositiva de la documentación. Quería hacer este énfasis porque es muy importante que ustedes sepan que cuando todo se rompe, cuando hay muchos inconvenientes, ustedes sepan dónde buscar, dónde realmente llegar a esas respuestas que ustedes no pudieron encontrar en esos momentos de claridad o en esos momentos donde ustedes estaban ejecutando investigación. Y bueno, sencillamente ese es el lugar donde ustedes van a poder recurrir en caso de que todo falle. En este caso, como bien se dice, la documentación, les pido que por favor abramos nuestro navegador o su navegador de confianza y que nos vayamos en este caso a la página de www.python.org. Si damos clic en Enter, se nos va a desplegar nuestra pantalla, en nuestra pantalla, la página oficial de Python. Aquí encontramos datos muy importantes acerca de nuestro lenguaje, las cosas que se pueden hacer, crear y básicamente profundizar. En este caso, en el módulo de la documentación, si nosotros damos aquí clic en Documentations, básicamente encontraremos la información que nos permite conocer todo acerca de Python. Realmente lo que vimos acá en este curso son las herramientas fundamentales y hay muchas cosas que no pudimos explorar porque son para temas mucho más avanzados, pero realmente si ustedes desean explorar, desean investigar acerca de cómo está construido Python, cómo pueden aprovecharlo con todas las herramientas que les puedo ofrecer, esta es una buena fuente de información para poder encontrar esas respuestas que ustedes tengan. Aquí encontramos básicamente una guía de usuarios principiantes, de personas que están iniciándose en el mundo de Python. Nos describe qué es Python, cómo obtener Python, cómo aprender diversos módulos de Python. Y bueno, sencillamente son como
páginas de guía de cómo descargarlo, cómo hacer ejemplos. Y bueno, si nos regresamos un poquito más atrás, encontraremos esto que es Python 3X Resource. Y sencillamente quiero que se queden con que nosotros estamos en este momento trabajando con la versión 3.9.5. Esa fue la versión con la que iniciamos este curso. Pero si ustedes observan, aquí ya Python nos dice Python 3.9.6. Y es porque Python es una comunidad realmente activa y que todas las semanas va a estar implementando actualizaciones. Se los digo porque esto es muy útil porque ustedes siempre van a poder estar trabajando con las últimas herramientas de vanguardia y bueno, estar aprovechando esos recursos que genera la comunidad de forma gratuita y que ustedes van a poder utilizar de forma comercial porque muchas veces es software libre. Entonces, con eso en mente, si ustedes ingresan a este Python 3.9 y buscamos en esto de What is New in Python 3.9, pues sencillamente les estará diciendo qué es lo nuevo de Python, estará mostrándoles el tutorial, por ejemplo, esto es un tutorial completo de cómo podemos aprender Python. Aquí podemos observar que está cómo abrir el intérprete, qué es el intérprete, esos conceptos que vimos nosotros. El intérprete sencillamente es la consola interactiva de Python con la que estuvimos trabajando. Se aprende cómo crear números, strings, listas. Aquí podemos ver también los rangos de una función, es decir, esos alcances que tiene o hasta dónde puede llegar una función. Aprendemos cómo crearlas. También están los documentos, una documentación completa para los strings. Un poquito más abajo encontramos cosas mucho más amplias, cosas que vimos a lo largo del curso, por ejemplo, las tuplas, los diccionarios y otras estructuras de datos que pues son mucho más avanzadas, pero bueno, que con las que ustedes tienen se pueden defender perfectamente en su análisis. Vemos cosas mucho más avanzadas y bueno, sencillamente si tienen la curiosidad, esta es una buena fuente de información para buscar. Con eso, básicamente pues ya podemos dar por finalizada esta diapositiva. Hemos terminado. No se preocupen. Vamos a regresar y por último vamos a explorar nuestra herramienta que es Anaconda. Sencillamente Anaconda es esta herramienta que yo les pedí que instalaran y con la que vamos a estar trabajando esta clase y probablemente la siguiente. La siguiente clase no vamos a guardar ningún concepto. Sencillamente lo que vamos a hacer es hacer un proyecto final con el que ustedes podrán demostrar si efectivamente aprendieron esos conceptos a lo largo de este taller. Desde luego, ese proyecto es importante que lo envíen a una dirección de correo que les estaremos dando al principio de la siguiente sesión. Y es sencillamente el correo donde vamos a estar recepcionando esos scripts que van a garantizar la certificación que nosotros posteriormente les vamos a estar dando y con la que ustedes podrán pues, obtener ese certificado que es una de las cosas más válidas de este taller. Entonces, bueno, los invito a que por favor me estén acompañando en estos momentos donde vamos a explorar nuestra herramienta de Anaconda, vamos a aprender cómo hacer las cosas que veníamos haciendo, pero esta vez con una interfaz gráfica. Aprendimos cómo funciona Python, cómo se estructura, cómo lee datos, cómo utilizar un editor de código, cómo movernos con una terminal y sencillamente quiero que se queden con que Anaconda hará esto de una forma visual y lo veremos a continuación. Por cierto, es muy importante, en serio, no vayan a faltar a la siguiente sesión porque pues directamente yo les voy a estar colaborando en esa creación de una regresión lineal, es decir, vamos a diseñar un algoritmo de Python que nos permita de una forma rudimentaria, de una forma en la que nosotros establezcamos como queremos, una regresión lineal y posteriormente graficar esa regresión lineal en nuestro programa de Anaconda, en una herramienta llamada Jupyter Notebooks. Entonces, por favor, los invito a que participen. Es muy importante para su certificación. Y bueno, ¿qué más que les voy a estar ayudando en cualquiera de esas dudas que ustedes vayan teniendo a lo largo de la siguiente sesión? No va a ser una sesión extensa, sencillamente va a ser una sesión de máximo 1 hora, en la cual vamos a estar haciendo eso. Y con eso habremos finalizado nuestro curso, nuestro taller de Python para el análisis económico. Entonces les pido que por favor abran su herramienta de Anaconda porque vamos a estar explorando pues esta cuestión. Voy a cerrar por el momento nuestro Visual Studio Code y voy a abrir mi herramienta de Anaconda. Una vez que yo empiezo, se darán cuenta que Anaconda empieza a abrir una cantidad de cosas y es porque Anaconda ya tiene internamente corriendo Python.
Entonces él empieza a hacer esa serie de modificaciones, empieza a ejecutar programas y scripts. Y bueno, Anaconda realmente es un programa bastante completo. Aquí se nos despliega lo que llamamos Anaconda Navigator, que es esta interfaz gráfica desde la cual podemos ejecutar muchas de nuestras herramientas. Desde aquí podemos lanzar nuestro Visual Studio Code para tener nuestros scripts de Python. Eso es algo imprescindible para cuando estemos haciendo estas implementaciones de las que les venía hablando. Entonces, por eso les decía que Anaconda recopila todas esas herramientas que veníamos hablando a lo largo de nuestro taller como tal. Si son personas que les gusta R, bueno, desde aquí podemos implementar códigos también de R. Anaconda pues sencillamente es una plataforma que está soportada en Python, pero que también puede conectarse con otros frameworks y con otros lenguajes. En este caso puede conectarse con RStudio. Entonces, bueno, sencillamente para que tengan, sencillamente aquí lo pueden instalar. Es una forma bastante útil. En este caso, como ustedes pueden observar, me dice que yo estoy en mi root. En mi root sencillamente es como en el usuario principal, en el usuario que tiene más poderes. Entonces, bueno, también se le conoce como el usuario administrador. En mi caso, yo en mi computador nada más tengo un usuario, entonces soy el usuario administrador. Y eso va a ser importante porque nosotros podemos mover carpetas, crearlas y trabajar directamente sobre nuestro entorno de trabajo de la siguiente manera. En primer lugar, quiero mostrarles cómo pueden aprender, antes de continuar, cómo pueden aprender a buscar si tienen las librerías que se les pide, por ejemplo, para un análisis. Ustedes se preguntarán qué son las librerías. Bueno, en algún momento les dije que son extensiones de código o básicamente son programas que le vamos añadiendo a nuestro Python para poder hacer determinadas cosas. En este caso, en la parte de environments, como pueden ver, aquí me aparece que estoy en el usuario root, el usuario administrador. Yo aquí puedo colocar, aquí me dice las herramientas que están instaladas, básicamente. Aquí las herramientas que no están instaladas, Anaconda me menciona cuáles son las que no tengo instaladas. Y aquí en All puedo decirle que me muestre las que están y las que no están instaladas. En este caso, las librerías que vamos a estar viendo a continuación son las librerías de Pandas. Pandas, una herramienta para el modelamiento de bases de datos y data frames, que son estas estructuras de datos que tienen formas de matrices. Entonces, aquí tenemos Pandas efectivamente instalado. Y otra librería que es muy útil es la librería de NumPy, que es una librería para el manejo vectorial y bueno, para trabajar con operaciones entre vectores. Por vectores me refiero, si ustedes lo miran como normalmente se conoce, como estas columnas que componen datos de información. Ejemplo, la columna que contiene todas las edades de una base de datos. La columna que contiene todos los nombres de una base de datos. La columna que contiene todas las fechas asociadas a un evento en una base de datos. Eso lo conocemos normalmente como un vector. Y con NumPy podemos operar entre vectores, sencillamente. Entonces, les pido que por favor regresemos al Home y que despleguemos la herramienta de Jupyter Notebook, que es la herramienta que yo personalmente les recomiendo que usen porque es una de las mejores. Si ustedes son curiosos, pues se darán cuenta que aquí hay muchas más cosas. Aquí inclusive tenemos una consola como la que veníamos trabajando de Sender. Tenemos una consola llamada PowerShell Prompt, que es sencillamente otra consola con la que podemos hacer más cosas. Inclusive estaba IBM Watson, que es una nube con la cual nosotros podemos conectar nuestra información y agregar esas funcionalidades que nos ofrece la nube de IBM. En este caso son para cosas mucho más avanzadas y inteligencia artificial, pero eso no compete a este curso. Entonces, vamos por favor a abrir nuestro Jupyter Notebook, que sencillamente es una interfaz gráfica en la cual nosotros podemos explorar lo que veníamos haciendo con nuestras terminales. Si ustedes recuerdan, nuestras terminales acá arribita nos decían en qué carpeta estábamos. En este caso estoy en la carpeta principal de mi usuario, estoy en la carpeta de Uriel, que está contenida dentro de la llave de usuarios. Y en este caso yo quiero irme, por favor, a la carpeta documentos. Y dentro de documentos me voy a ir a la carpeta de Foncho y dentro de la carpeta de Foncho a la carpeta curso básico de Python. Y si yo quisiera, por ejemplo, ingresar a la carpeta de scripts, lo puedo hacer. Previamente yo creé una carpeta llamada Anaconda en la cual voy a estar trabajando. Eso lo hice sencillamente con oprimir acá en donde, un momentico, acá en la palabra de new y le voy a decir que
por favor, cree una carpeta adicional. Aquí se crea una carpeta adicional. En mi caso la quiero eliminar porque pues ya tengo una llamada Anaconda. Y ustedes sencillamente la pueden alterar dándole clic y dándole en Rename y colocándole el nombre que ustedes deseen. Vamos a abrir por favor Anaconda. Ya sé que se nos acabó el tiempo. Les pido que por favor me esperen 2 minuticos. Vamos a explorar esta interfaz gráfica. Si alguno tiene problemas, le agradezco me lo diga en estos siguientes 5 segundos para tratar de agilizar el proceso y no retrasarlos mucho. ¿Se pueden quedar unos 2 minuticos, 2, 3 minuticos? Perfecto. Entonces, listo. Lo primero es crear un notebook, digamos como un libro de trabajo, es lo que también se le conoce. En este caso yo ya tengo un notebook creado, simplemente se crea con darle en esta palabra de new y le voy a decir que cree un notebook con Python 3, sencillamente. Si yo le doy acá, él automáticamente empieza a crear un cuaderno de trabajo y lo que yo puedo hacer sencillamente es aquí darle un título diferente. En este caso le voy a dar como Explorando Anaconda. Lo quiero llamar de esa forma. Esto lo pueden llamar de la forma en que ustedes deseen. Es un documento que se puede compartir y se puede abrir desde Anaconda y desde otras herramientas. Entonces, sencillamente, desde aquí podemos empezar a implementar código, pero de una forma particular y es desde una forma encapsulada. Ya se darán cuenta. Esto como tal que ustedes ven acá, si ustedes ven es como un cuadradito de texto en el cual podemos copiar código, en el cual, bueno, sencillamente desde aquí podemos crear nuestras variables de una forma normal. Por ejemplo, la variable igual a 1, la variable que contenga el número 10, este quiero el número 20. Y si le digo que C es igual a 20 más 10 y le doy acá en Run, él automáticamente ejecuta esas líneas de código. Si ustedes observan, se desplegó otro cuadrito de texto. Y es porque esta línea de código ya automáticamente se ejecutó y se guardó. Es básicamente que ejecutamos líneas de código de una forma encapsulada en un entorno específico. Lo siguiente que voy a hacer y lo que quiero hacer es pedirle que me imprima C. Esto lo puedo hacer normalmente de 2 maneras. Primero diciéndole print C y él me va a imprimir C, o directamente copiando el nombre de C. Es otra de las formas en las que él nos regresa un resultado, un output. Entonces, en este caso me dice que vale 30. Desde aquí podemos hacer nuestro trabajo como lo veníamos haciendo. En este caso podemos implementar algunos de los códigos que veníamos mostrando. No sé, podríamos estar hablando de esta línea de código. Puede ser un ejemplo bastante amplio. Regresamos por favor acá. Si ustedes se preguntan por qué, es una pregunta bastante válida, ¿por qué se está utilizando su navegador? Bueno, sencillamente es porque Anaconda Navigator, lo que está haciendo es que vuelve su computadora un entorno local. Volverlo un entorno local es básicamente que su computador es como si se volviera su propio internet y básicamente utiliza su internet, el internet de su casa, su Wi-Fi, como si fuera un entorno local, como si fuera el internet de todo el mundo. Esto es básicamente muy útil para cuando ustedes necesitan proyectos que nada más vivan dentro de su computadora, que sean proyectos muy personales, proyectos a los que ustedes no quieren que cualquier persona tenga acceso. Entonces, bueno, es una forma de trabajar, es una forma muy profesional y bueno, sencillamente quiero que se queden con eso. De esta manera acabo de copiar lo que había escrito en mi Visual Studio Code y si ustedes observan, automáticamente Jupyter, en este caso Anaconda, esa herramienta que estamos trabajando, nos permite crear lo mismo que veníamos haciendo. Aquí, de esta manera, lo estoy ejecutando de una forma encapsulada. De hecho, voy a cortar un momento esto acá. Voy a pegarlo, voy a dejarlo así tal cual como está. Y si yo ejecuto esta línea de código, él me va a preguntar, dime tu edad. Y va a empezar a pedirme los números, y los números, y los números, bla, bla, bla. Y va a hacer exactamente lo mismo que yo le había dicho ahorita. Solamente que me permite ver de una forma visual eso que estoy anotando. Entonces, listo. Aquí al final tuve un error y es que coloqué pues una coma. Entonces, obviamente él me regresa un error. Entonces, simplemente voy a corregirlo y voy a nada más ingresar 25, 25, 25, 25, 25.
y listo. Me dice que en todos casos soy mayor de edad. Perfecto. Sencillamente es una de las implementaciones y bueno, una de las funcionalidades de trabajar con librerías y bueno, trabajar con estas interfaces gráficas es que bueno, desde aquí podremos ejecutar código como lo veníamos haciendo, ejecutando partes de código por partes de código. No es necesario que trabajemos con todo nuestro script, no es necesario que creemos todo nuestro programa y que lo pongamos a correr, sino que directamente nosotros podemos ir ejecutando líneas de código que nosotros queramos. Por eso era tan importante el concepto de encapsulamiento, que es directamente segmentar nuestro código de forma tal en que nosotros creemos funciones, partes de trabajo, que nada más sean invocadas, nada más sean ejecutadas cuando nosotros queramos. Y eso lo hacemos con estos chunks, se les llama así de esa manera. Estos cuadraditos donde divide piezas de código específicas. Entonces, sencillamente les quiero poner un ejemplo. Ustedes recuerdan qué es lo que pasa cuando tratamos de sumar dos listas. Por ejemplo, tenemos las listas de elementos, voy a decir num1 igual a, abro y cierro comillas, y voy a tener los elementos de 0, voy a decirle el 1, 2, 3, hasta el 5, por ejemplo. Y voy a decirle que num2 sea igual a esto, pero quiero el elemento 6, el elemento 7, 8, el elemento 9 y por último el elemento 10. Si ustedes recuerdan qué es esto, ¿qué pasaría si yo tratara de de básicamente sumar estas dos listas? Por ejemplo, si yo dijera num es igual a num1 más num2. ¿Qué creen que pasaría en este caso? Cris, por ejemplo, ¿qué crees que sucedería en este caso? Pues no, no recuerdo, pero sí debería, no sé si empiece a sumarlos como tal, si no los vea como string, si no los vea como número, no Ok, sé. tranquila. Si nosotros tratáramos de sumar esto, podemos ver perfectamente el resultado. Si yo acá lo ejecuto, él no me va a presentar el resultado, porque no le estoy diciendo que me lo Ya. presente. Recuerden que debería colocar acá num para que él me lo presente. Entonces voy a hacer eso y Ah, voy a sí, ya ejecutar. sí. Si nosotros observamos, lo que hizo básicamente fue una concatenación. Básicamente juntó los elementos de una lista con los elementos de la otra lista y los convirtió en una sola lista. Y eso fue lo que guardó dentro de nuestra variable num. Creamos una nueva variable. Exacto. Si yo repito el proceso en este caso, pero importando una librería de pandas, como lo es NumPy, podremos trabajar de una forma vectorial con estas herramientas. Porque Python pues trabaja de esta manera, pero nosotros podemos importar librerías que son compatibles enteramente con Python, que fueron diseñadas enteramente para Python. Entonces, regálenme un momento. Listo. Si yo quisiera hacer alguna serie de operaciones con esto, hay una librería muy útil, como se los venía diciendo, que es la librería NumPy. Para importar una librería, como nosotros ya nos dimos cuenta que está instalada dentro de Anaconda, nosotros podemos hacerlo con el comando import. Colocamos el nombre de nuestra librería, porque lo que vamos a hacer es traer ese módulo, esa extensión de código, esas herramientas de NumPy, a nuestro específico libro de trabajo, podríamos decirlo. Y dentro de la industria hay un concepto que es guardarlo de una forma específica. Generalmente hay un estándar, una convención, que es llamar a la librería de NumPy NP. Si ustedes en cualquier en cualquier código de Python encuentran np. No sé qué, punto algo, nos daremos cuenta que sencillamente es el diminutivo que se le coloca por defecto en la industria para trabajar con NumPy. ¿Por qué? Bueno, sencillamente es porque vamos a estar invocando código constantemente y es mucho más fácil escribir NP que escribir NumPy.
Vamos de paso también a importar nuestra librería de pandas, ASPD, que es otra forma. Ustedes encontrarán esto realmente de una forma muy regular. Son convenciones que ya están por defecto. Y lo que voy a hacer es ejecutar nada más estas líneas de código. Y para que se me despliegue otro, sencillamente ya pasó. Entonces, lo primero que voy a hacer es que observen que hay un elemento de NumPy, que son los NumPy arrays, que son sencillamente son vectores con los que sí podemos trabajar. Dentro de esto, yo puedo pasar elementos como el 1, 2, 3, ejemplo. Estoy pasándole una lista de elementos y lo que hace es convertirlos en un array. Si ustedes observan, y yo quisiera, por ejemplo, decirle que me imprima, en este caso lo que hay dentro de número, si ustedes observan, es una lista, ¿cierto? Pero no dice array. Es porque así se diferencia, por ejemplo, la de NumPy, y es que dice array y contiene dentro nuestra lista de elementos. ¿Para qué es útil esto? Bueno, sencillamente para poder trabajar. En este caso, yo no quiero estos lista de elementos, sino que quiero es pasarle la lista de elementos contenida dentro de la lista num1, perdón, la variable num1. Esto es exactamente lo mismo que hacer lo siguiente. Es exactamente lo mismo, pero por estética y para que sea legible, lo voy a establecer de esta manera. Voy a establecer nuevamente algo llamado numpy array, num1, num2, y esto lo voy a guardar nuevamente dentro de num1, porque si no, no habría hecho nada. Num2, voy a oprimir acá y le voy a decir que haga esa operación que le habíamos dicho previamente. Si yo le digo, y de hecho la voy a nombrar de una forma distinta, num. No sé, num.np. Y le voy a decir que imprima num/np. Si yo esto lo corro, básicamente, observaremos que lo que hizo fue realmente una suma. Y es porque NumPy lo que hace es agarrar un vector, agarrar el otro y efectivamente hacer la operación matemática que nosotros queríamos en un inicio. Esto es muy útil porque en el proyecto que vamos a estar trabajando de regresiones lineales, en este caso, una regresión lineal simple o múltiple, normalmente nosotros lo que tenemos que hacer es la suma de cuadrados, la minimización de cuadrados. Entonces, bueno, eso lo vamos a tener que hacer haciendo distintas operaciones matemáticas dentro de nuestros vectores, en la que necesitamos que un elemento específico se sume o se reste o se multiplique o haga algo con otro elemento específico y así que lo haga consecuentemente. Entonces, NumPy nos va a permitir hacer esto de una forma mucho más rápida. Esta es una de las utilidades de una de las librerías. Tranquilos que en el siguiente proyecto vamos a ver cómo podemos sacarle realmente el jugo. Y una vez que ya estamos como familiarizándonos con estas interfaces, finalizo y me quedo con 2 minutos más de su tiempo, se los juro, no es más. Y voy a traerme una pieza de código de algo de acá. Un momentico. Listo. Y lo que quiero que observen es lo siguiente. ¿Ustedes recuerdan esta estructura de los diccionarios? Sí, donde tenemos, por ejemplo, listas, en este caso, cada variable sería una columna, entonces nombre, edad, nacionalidad, etcétera. Lo que estamos haciendo es como creando una tabla a través de ese diccionario. Perfecto, Cris. Muchísimas gracias. Si ustedes recuerdan, un diccionario está primero señalado por las llaves, tiene unas llaves como tal, que son esos nombres de ese elemento. Seguidamente vienen unos 2 puntos que demarcan dónde inician los values o los valores. Y en este caso, en vez de tener un valor individual, lo que tengo es una lista de elementos. Si ustedes recuerdan, es una de las formas que yo les decía que un elemento puede contener otras estructuras de datos. Ejemplo, una lista puede contener más listas y un diccionario puede contener dentro de sus valores otras listas de datos u otros diccionarios. Entonces, sencillamente lo que aquí estoy haciendo es, primero que todo, creando un diccionario que tiene una llave llamada name y que contiene una lista de nombres. En segunda medida, aquí estoy separando por la coma, muy importante que la vean.
Después estoy creando una variable llamada edad que contiene una lista de elementos asociados pues a estas personas, que básicamente es como la edad aproximada que yo les ponía a cada uno. Ojalá esté acertando. Pero bueno, y por último estoy creando la llave nacionalidad y estatura, que contienen valores similares. Uno es la nacionalidad y otro es pues, la estatura en centímetros. Por eso quise hacer esta especificación. Si yo esto lo puedo transformar en una base de datos, pues sería bastante útil. Esto sencillamente lo puedo hacer con, primero que todo voy a crear una variable llamada df. Es una convención llamarla df, sencillamente porque es el acrónimo o el diminutivo de data frame. Y lo que voy a hacer es llamar a una función de pandas. No quiero que se confundan, no quiero que se estresen, sencillamente quiero que vean cómo podemos empezar a meter cosas que los economistas encontraríamos útiles. Entonces voy a crear un pandas, voy a invocar a la función, a la librería de pandas y le voy a decir que por favor, en este caso, regálenme un momento, aquí tengo la línea de código, efectivamente, y le voy a decir que por favor, aquí está, listo. Con esta función, yo básicamente lo que estoy es diciéndole que todo elemento que yo le pase acá adentro, puede ser una serie, puede ser un conjunto de vectores, los convierta en un data frame. Un data frame es una estructura matricial que contiene la información que nosotros hayamos querido pasarle. Esto lo puedo hacer con distintos formatos, formatos CSV, formatos Excel, formatos de Stata, formatos de distintos tipos. Hay formatos tan amplios como formatos binarios, como Parquet, y bueno, que se pueden trabajar con pandas, pero que sencillamente aquí lo que tenemos es un diccionario que queremos convertir en un data frame. Cuando yo hago esto y yo le digo que por favor me imprima qué hay dentro de F, momento que hay un error y me dice my dig is not defined. Ok, eso es porque no he corrido esta línea de código. Entonces me dice no puedes pasarme una variable que no ha sido creada. Entonces efectivamente primero voy a correr. Por eso quiero que entiendan que es muy válido el concepto de encapsulamiento, es porque voy a crear algo y lo voy a ejecutar en el momento en el que yo realmente necesite. Si no lo ejecuto, no está creado y sencillamente no aplico para mi análisis. Entonces voy a volver a correr, ya que aquí me aparece 13, es decir, ya se corrió. Voy a volver a correrlo y esto se va a volver el número 14. Y una vez que yo corro esa línea de código, pues sencillamente ya tengo un data frame con el cual yo puedo acceder a información específica. Puedo decir que acceder a información, por ejemplo, le puedo decir que me describa eso que tengo dentro, describe, abro y cierro paréntesis, y él automáticamente me da unas estadísticas descriptivas de toda esa información que tenemos ahí adentro. Puedo saber al tiempo cuáles son las dimensiones de mi data frame, si quisiera saberlo, con el comando .shape. Perdón, esto no lleva tilde, no lleva paréntesis, y me dice que es una matriz de 4 por 4 elementos. Puedo hacer muchísimas más cosas complejas, como cambiar los índices, invertirlos, hacer operaciones dentro de los vectores, pero bueno, sencillamente es una de las funcionalidades que nos ofrecen estas librerías. Inclusive podríamos hacer una graficación de correlación o escribir simplemente df.core y él nos arrojaría la información de la correlación entre las variables. En este caso, pues me dice cuál es la correlación entre cada una de ellas. Podríamos hacer cosas mucho más complejas como mapas de calor, mapas tridimensionales, cosas que normalmente no podríamos llegar a hacer con programas como Stata, que normalmente ya tienen cosas predefinidas, pero que aquí normalmente son herramientas que se pueden crear. Si ustedes quisieran crear una herramienta, lo pueden hacer, si tienen los conocimientos para hacerlo. Y si no, pues directamente exploran en esta amplia gama de librerías en las cuales podrán aprender todo este tipo de cosas de una forma muy amplia y bueno, sencillamente extraer esa información de los datos para hacer sus análisis económicos. Con eso, directamente finalizamos esta sesión número 4 de nuestro taller introductorio a Python como lenguaje para el estudio económico. En la siguiente sesión lo que vamos a hacer directamente ya es un proyecto con el cual vamos a garantizar que realmente aprendimos muchos conceptos fundamentales de Python. Y bueno, eso será como
la certificación o el requisito previo para la certificación de este taller. Muchas gracias por asistir a este taller y bueno, nos vemos en la próxima sesión.